Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Buenas, profe. Hola Hola, Irene, profe. Ignacio. No se preocupen de la asistencia, ya les saqué una foto a la pantalla, la voy a tomar desde ahí. Había chicos que iban a exponer ahora, ¿están presentes? ¿No hay compañeros que vayan a exponer? ¿Seguros? ¿No hay nadie para exponer? Bueno, vamos a empezar con la clase de hoy, no se preocupen por la asistencia. Hoy vamos a empezar con un tema nuevo que va a empezar hoy y va a terminar la clase que viene. ¿Ven ahí la presentación? Sí, sí, Profe. sí, profe. Gracias, chicos. Bien, antes de empezar voy a preguntar, ¿no hay nadie más para exponer? Bueno, vamos a empezar esta clase con un tema que vamos a terminar la clase que viene, que es pensar al deporte como un sistema. Ok, ya les dije a todos con respecto al presente, por favor no me manden mensajes en privado porque no los puedo ver ni cuando estoy tomando asistencia ni cuando estoy exponiendo. Por ahí es preferible enviarlos al público, así algún compañero me puede avisar de última. También les dije que ya les saqué una foto a la pantalla, a partir de eso voy a tomar la asistencia. No quedan muchas clases, así que no nos vamos a poner tan exigentes como eso. La idea es que vengan a las clases por los temas y que puedan quedarse por los temas, no por el control de la asistencia. La verdad que se vuelve bastante engorroso estar durante toda la clase eh, registrando algo que tiene que ser al principio o al final. Se vuelven, a veces tengo entre 7 y 8 explicaciones con respecto a que entraron más tarde o que se fueron antes. La mayoría son al privado, otros son al mail. Entiendo que suele ser bastante pesado para todo el resto de la audiencia que aclare cada vez esto, pero chicos, ya está. Ya estemos por los temas, si no es un montón de tiempo que estamos en nombrar y desnombrar a la gente. Bien, vamos a pensar un poco el deporte como un sistema muy similar al de la educación, y vamos a pensar un poco el deporte como una función en términos del funcional estructuralismo que estuvimos viendo en las clases pasadas para abordar lo educativo, pero ¿en qué lugar jugó un deporte en particular en la construcción de ciudadanía, en la construcción de identidad nacional y en la construcción de obreros? Sobre todo, vamos a ver eh, algunos aportes, sobre todo de la sociología del deporte, que es un campo bastante nuevo, tiene menos de 30 años, que abordan estas temáticas y que abogan sobre todo por poner en crisis, por desnaturalizar, podríamos decir, algunas cuestiones ligadas a estas historias que se dan sobre el deporte de una manera un poco más compleja, de una manera un poco más desnaturalizante para ver qué funciones o qué intenciones, qué sentidos están detrás de cada una de las afirmaciones que aparecen en el sentido común a través del deporte. Vamos a trabajar con los textos de Barbero, es un sociólogo español, es uno de los creadores de esta idea de la sociología del deporte. Tenemos un argentino también que es Archetti, que lo vamos a ver la clase que viene, pero hoy nos vamos a quedar con Barbero, sobre todo porque él hace una gran historización en términos críticos de esta idea de pensar el deporte como un lugar en particular. Vamos a ver que él va a tomar la palabra de espacio. La idea de espacio puede ser bastante análoga
a la histeria de campo de Bourdieu. Y si bien no es el texto obligatorio que tenían para leer hoy, tienen el de Mary Brown para leer y también está el de Collins, está bueno pensar esta historización como algo que acompañe esa otra lectura, porque nos va a permitir pensar en consonancia con todo el resto de la materia en esto de qué lugar ocupa el deporte como un campo en la construcción de modernidad, en la construcción de los estados-nación, en la construcción del sistema capitalista. Bien, vamos a pensar un poco una gran afirmación que tiene un peso lo suficientemente grande. Él alude a que el deporte es el fenómeno más importante de la sociedad contemporánea por sobre la educación, por sobre la economía, por sobre la política, por sobre muchas cosas. Es una afirmación fuerte, tiene un sentido su afirmación, va a entrar en disputas con una narrativa más histórica, con una narrativa más del sentido común también, con una narrativa más política, pero él va a estar afirmando esta idea y para esto va a hacer un recorrido histórico en los términos que podría hacerlo Mills desde la imaginación sociológica, preguntándose qué función cumplió el deporte en el desarrollo del sistema capitalista. Bien, hasta acá también puedo empezar. Sí, profe. Bien, la semana que viene vamos a ver un proceso bastante similar, pero desde la escena local, desde Argentina, básicamente, qué lugar jugó el deporte en la construcción de la identidad nacional nuestra. Bien, vamos a pensar, en primer lugar, él va a intentar desnaturalizar varias retóricas. Primero una oficial, que nosotros podemos comprender un poco como una retórica del sentido común, donde está esta idea del deporte como calidad de vida, en esta idea de llevar adelante el tiempo de ocio de una forma activa y participativa. Quedémonos con esta idea del tiempo de ocio como algo importante y a tener en cuenta, porque es algo que vamos a empezar a ver la idea de que el ocio esté reglado, articulado, programado y que tenga que generar algún tipo de provecho. Y esta retórica oficial, nosotros podemos llamarlas del sentido común, se va a articular con algunos elementos que va a ser el sistema educativo, esta idea de una materia dentro de un sistema más grande, que dé relación al deporte, con la mejora de las condiciones de salud de la población, con una idea que el deporte corrige desigualdades sociales, que favorece la inserción laboral y que fomenta la solidaridad. El autor, Barbero en este caso, va a estar poniendo un poco, no en juego, pero sí en crisis, ver a qué responde cada una de estas afirmaciones que él llama que son del sentido común. Va a haber otras retóricas contra las que va a empezar a hablar el autor. La otra va a tener que ver con la idea de la cultura profesional. Va a decir que hay una concepción del deporte que es positiva y que alude a una idea de un juego competitivo, un juego con una práctica con valor educativo. Y él va a decir que son maneras de presentar al deporte bastante ahistóricas y que no dan cuenta de cuál fue el proceso dentro de un sistema capitalista para el desarrollo de este espacio. Por último, va a poner en jaque dos visiones más, uno del relato histórico, que va a hablar esta idea que también la va a considerar como idealista, de que el deporte empieza en la antigua Grecia y que se presenta como algo eterno. Él va a decir no, a mediados del siglo XIX, con la conformación de los estados-nación y el naciente sistema capitalista, lo que va a suceder es que van a aparecer una forma en particular del deporte en un país en particular que tenía una posición imperialista con el respecto al resto del mundo, que nos va a llevar a generar un dispositivo a través de prácticas lúdicas, competitivas,
y coercitivas, él va a llamar a esta idea del deporte moderno como coercitivo, que van a generar efectos en la mayoría de la población. Y por otro lado, se va a poner también a ver cómo se construyen las explicaciones sociológicas, sobre todo el de sociólogo, esta idea que hay en las sociedades avanzadas, es decir, en las sociedades ya más del siglo XX y siglo XXI, el deporte aparece como una idea de estilos de vida donde, según las prácticas deportivas que se lleven adelante, hay un correlato con una idea de clase social. No todas las clases hacen los mismos tipos de deportes, sino que dependiendo de la clase social, los consumos culturales, el lugar del mundo donde se viva, se practican cierto tipo de deportes. Bien. ¿Dudas? No, profe. No, profe. Salió ahí una vocecita. No, profe. Bien. Vamos a pensar el deporte, sobre todo el deporte en la época industrial, en cuatro grandes ramas. La idea de una disciplina corporal deportiva, ese va a ser el gran nacimiento de este deporte reglado y coercitivo. Ahora vamos a hablar un poquito sobre eso. Más o menos los años serían 1850, 1870. Después va a haber una idea de la difusión del mensaje deportivo o la puesta en acción del dispositivo deportivo. Vamos a ver que empiezan a jugar otras instituciones. El Estado va a tener un rol particular, pero también la religión. Y vamos a empezar a ver cómo de una manera de vista bastante evangelizadora, se va a empezar a transmitir un mensaje en relación al deporte, un mensaje que va a buscar controlar ese ocio de un sector social en particular, que es la clase trabajadora. Después vamos a ver cómo, ya entrados en el siglo XX y hasta que termina el periodo de guerras, más o menos hasta 1950, vamos a tener una relación estrecha entre Estado y capital, sobre todo en generar un tipo de industria en particular, que es una industria del espectáculo, en relación a un tipo de deporte, y vamos a ver cómo esa industria va a generar nuevos agentes dentro del deporte, ya no solamente la práctica, sino quiénes son los deportistas, quiénes son los espectadores, quiénes son los dirigentes, qué es un club, qué rol juega el Estado, entre estas cosas. Uy, esperen. Se me fue la pantalla. Acá. Y por último, vamos a tener la idea de el deporte como un escaparate. El escaparate es una vidriera en términos españoles. La idea es que pensemos, sobre todo ya a mediados del siglo XX, en el periodo de la posguerra, como el deporte, en la idea de una batalla simulada, la idea de una batalla justa y simulada en el campo deportivo, las naciones van a mostrar su poderío nacional, van a mostrar la idea de la grandeza nacional a través de una vidriera que van a ser en general los Juegos Olímpicos o las competencias internacionales, a través de su medallero. Se va a mostrar la grandeza de un país a través de la cantidad de estrellas que tenga su camiseta, por ejemplo, o de su medallero olímpico. Se van a construir de nuevo nuevos estilos de héroes nacionales en relación a los deportistas y no ya tanto quizás a grandes funcionarios o grandes estrategas militares, sino el deporte en ese lugar en particular. Bien, vamos a empezar con el primer punto, la idea de una industria de la disciplina corporal deportiva. Tenemos que pensar que en el periodo más o menos entre 1850, fíjense que nosotros estábamos recién redactando nuestra Constitución Nacional, vamos a pensar en Inglaterra y vamos a pensar un contexto de el establecimiento de los estados-nación, por un lado, y esta idea de la necesidad de producir ciudadanos, y en el otro, la gran industria que va a tener un espacio en particular que van a ser las, las ciudades.
las ciudades, la industria está en la ciudad. El espacio deportivo van a ser ahí y van a ser a través de un actor social que es la burguesía, una burguesía industrial, ya de una gran industria, no tanto de una manufactura, no tanto comerciantes, sino de un lugar productivo que va a tener dentro de las fábricas un gran foco de peligro al tener masas de trabajadores. El miedo de estas burguesías es que en su tiempo libre estas masas de trabajadores pierdan productividad o se contagien de las ideas socialistas de la época, de las ideas anarquistas, de esos focos de socialismo utópico que pueden llevar a cuestionar el orden establecido. Y también había una idea de cuidar a estas grandes masas de trabajadores de pandemias, de enfermedades. Se necesitan hombres fuertes, hombres sanos, hombres que vuelvan a trabajar al otro día, que vuelvan productiva esa industria. Así surge un dispositivo en particular que se va a encontrar en el espacio deportivo y que va a ir cambiando a lo largo de 100 años de una manera casi vertiginosa. Vamos a ver que de la mano del desarrollo de la escuela como máquina de educar, vamos a encontrar en el espacio deportivo al deporte como forma de control social, sobre todo. En un primer momento de las grandes poblaciones y ya a finales del siglo XX como una gran industria del espectáculo. Bien, hasta acá bien. ¿Quieren preguntar algo? Bueno, No, profe, todo sí, bien. Rodrigo. No, todo bien. Bien. Bueno, vamos a pensar un poco quiénes fueron los idearios del deporte como una forma de control social. Vamos a encontrar la idea de los físicos sociales. Los físicos sociales eran los sociólogos de la época, sociólogos positivistas, esos sociólogos del orden, que a pedido de la gran burguesía van a pensar un propósito para mejorar la calidad de vida, la organización social, esta idea de la necesidad de un orden por fuera de Dios y en base al nuevo Estado, ese nuevo Estado-nación, van a generar saberes, van a generar prácticas, van a sancionar regulaciones y van a producir campos teóricos en pos de este nuevo espacio. ¿Qué preocupaciones tenían estos físicos sociales y la gran burguesía? En primer lugar, una preocupación económica. Necesitan producir obreros sanos, bien alimentados, que no sean un costo para el capital, que sean un recurso para el capital. En segundo lugar, va a haber preocupaciones militares. Necesitamos no solamente producir obreros sanos, sino producir soldados fuertes y robustos. ¿Por qué? Es la época del imperialismo. La mayoría de los países que habían sido colonialistas, Inglaterra, España ya había caído bastante en desgracia, había perdido la mayoría de sus colonias. Francia, Alemania ingresa en esa disputa por los territorios del resto del mundo. Van a buscar tener ejércitos fuertes que no sean solo para cuidar las fronteras de estos nuevos estados-nación, sino para poder conquistar otro tipo de territorios, sobre todo en África, Asia y América, en relación a los recursos naturales para poder llevar adelante esta gran industria. Y también había preocupaciones sociales porque aparte de una organización basada en la economía, de la producción de la gran fábrica, había otras propuestas bastante en boga, había un miedo muy fuerte, había sucedido la Revolución Francesa, había sucedido la caída de la Segunda República Francesa, había sucedido el 18 Brumario, habían pasado muchas cosas en relación a los pensamientos de una posible revolución socialista. Entonces se tenía que encontrar una manera de poder regular a todos esos cuerpos, a todos esos obreros. El deporte va a jugar un rol primordial en este momento. Para esto tenemos que pensar en que se va a generar la idea de un ser ideal.
se va a producir un cierto tipo de sujeto dentro de este espacio deportivo, que va a ser una triada entre un gran deportista, un gran soldado, un gran obrero. La grandeza de la nación se va a expresar en este estilo de sujetos. Un sujeto que pueda realizar un juego consensuado y coercitivo, deportista, un gran soldado que pueda responder, una maquinaria militar y un gran obrero que pueda ir a la fábrica a trabajar. Todo esto se va a hacer a través de distintos tipos de prácticas y discursos, hábitos de higiene. Había un gran miedo a las pandemias y a las epidemias dentro de las fábricas por las condiciones de hacinamiento, por las condiciones de falta de salubridad. No había agua corriente, no había antibióticos, no había una idea de salud unificada a través de un Estado. Entonces empiezan como a jugar esta idea del control de poblaciones cuando surge el Estado-Nación y puede empezar a establecer homogeneización dentro de sus poblaciones. Uno de los discursos que va a entrar más en boga es las bondades del ejercicio físico para mantener no solamente hábitos de higiene, sino la salud del cuerpo. Va a haber una gran reglamentación de las recreaciones populares. Hay recreaciones que se van a prohibir. Todo lo que tenga que ver con lo popular va a ser visto de una manera muy despectiva, los bailes, las fiestas, las competencias, por ejemplo, treparse a un palo, generar pirámides de personas, la idea de la batalla de gallos, las carreras de toros, todo lo que tenga que ver con prácticas corporales que pueden llevar a lastimar el cuerpo, a dañarlo, a amputarlo, va a ser considerado como una práctica bárbara, incivilizada. Se van a empezar a fomentar la idea de actividades al aire libre. Vamos a encontrar un solo sector social que va a tener disponibilidad de espacios al aire libre en las ciudades, que va a ser la iglesia, las iglesias protestantes, las iglesias anglicanas en Inglaterra van a tener este espacio. Va a haber una idea de ejercicios obligatorios que las personas van a tener que llevar por voluntad propia en su vida privada y se van a crear movimientos juveniles que van a enseñar a una nueva forma de jugar. Un ejemplo que quizás un poco más tardío, pero que nos puede llevar a comprender de qué estamos hablando, es el escultismo, la idea de los scouts. Van a ser movimientos que van a estar desarrollados dentro de la idea de este espacio deportivo. Bien, ¿sigo? ¿No sigo? Me van avisando. Si hay preguntas, me preguntan. Bueno, vamos a pensar un poco la idea del espacio deportivo como un lugar diferente para la recreación. 1850 había mucho tipo de actividades físicas por parte de estas clases trabajadoras, estas masas trabajadoras, que desde las clases pudientes, aristócratas, dirigentes, dominantes, eran consideradas poco racionales. ¿Por qué pocos racionales? Porque lastimaban el cuerpo y lo incapacitaban para trabajar. El espacio deportivo lo primero que va a ofrecer a través de una conducta y una disciplina corporal es un cuidado del cuerpo, una regulación del cuerpo individual y por ende y por sumatoria y por una cuestión casi mecánica del cuerpo colectivo. Esto que va a generar nuevas sensibilidades, nuevos aspectos del cuidado, de la higiene, de la salud, sobre todo en relación al cuerpo masculino, cómo se tiene que cuidar el cuerpo masculino. Bien, vamos a pensar un poco dónde surge esta forma. No surge en cualquier lugar, surge en uno en particular, que son las public schools, las escuelas públicas de Inglaterra. Las escuelas públicas en Inglaterra son los internados donde van los hijos de los aristócratas, de la alta burguesía, de los futuros pensadores de esa sociedad. Son sus hijos varones, en general los mayores. También va la clase eclesiástica, quienes se van a dedicar a la religión, quienes van a llevar adelante
una vida en términos de oficiales de un ejército, de la marina también, van a estas escuelas, son escuelas internados, son escuelas con una alta disciplina, donde se educa un tipo de varón en particular, que es el varón que va a ser un dirigente social, un dirigente político, un dirigente industrial años después. Es un lugar súper clasista, racista y masculino. No hay lugar para lo femenino dentro de ese espacio. Las public schools son instituciones totales, es decir, toda la vida, toda la cotidianidad de una persona, cuando es parte de esa institución, se la pasa adentro de ese edificio. El deporte va a tener un rol en particular acá porque va a permitir regular el tiempo libre. Eran momentos de mucho tiempo libre, estos adolescentes se iban al campo, se iban a la campiña, se trompeaban entre sí, se lastimaban. Entonces lo que empezó a suceder con la idea del deporte es que empezó a inundar el currículum educativo y va a generar un gran nivel de vigilancia en cada uno de sus miembros. Ahora vamos a ver cómo, pero la vigilancia, la coerción y la obligatoriedad de esta forma de vida va a ser agobiante para estos grupos. Y por último, se va a generar la idea de un dispositivo deportivo que a través de la idea de un sistema lancasteriano, que es una forma jerárquica de organización educativa, sobre todo de prefectos. Para comprenderlo un poco, si no tienen idea de qué le estoy hablando, miren Harry Potter, quién es un prefecto, es súper importante dentro de Hogwarts, que es una idea de los cursos más grandes, tienen a cargo cursos más pequeños, los tienen que cuidar, y los cursos más pequeños tienen a cargo otros cursos más pequeños. Esta idea de un prefecto que tiene a cargo, un prefecto de quinto año tiene a cargo dos prefectos de cuarto año, que tienen a cargo dos prefectos de tercer año, y así se va organizando un sistema de vigilancia jerárquico, estructural y autoritario, sobre todo. Ahora vamos a ver un poquito sobre eso. En base a esta forma de organización de estas escuelas racistas, clasistas y masculinistas, vamos a ver que se va a empezar a conformar el dispositivo deportivo. Bien, ¿qué se van a empezar a formar dentro de este espacio deportivo? Actividades coercitivas y de consenso. Cuando digo de consenso es que se van a empezar a hablar en términos de las reglas de las actividades. ¿Con qué se puede tocar la pelota? ¿De qué manera se marca gol? ¿Cuál es el tamaño del campo? ¿Cuántos integrantes tiene un equipo? Eso va a ser el consenso, se van a acordar las reglas, van a surgir la idea de los grandes reglamentos de los deportes. Pero por otro lado, van a ser actividades coercitivas. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el grupo va a estar obligado a realizar esas actividades deportivas, esas prácticas de higiene, esos ejercicios individuales, ser parte del equipo, pelear por estar en el titular, no quedarse en el banco. ¿Qué pasaba con las personas que no se alineaban con este tipo de actividades o que básicamente no le importaban? Van a empezar a ser calificados como afeminados, como nerds, como intelectuales. Afeminado, nerd o intelectual va a estar muy mal visto al punto de que van a ser considerados sospechosos y que van a poner en peligro la identidad y la integración de ese equipo. El equipo va a ser conquistar o morir, digamos. Si te quedas afuera de esta ola, hay algo malo en vos, hay algo raro en vos y nos pones en peligro. Va a empezar a surgir como esta conformación de grupo bastante autoritaria, sobre todo. Y otra cosa que va a empezar a suceder es la idea del deporte como un valor educativo, como algo que puede llegar a educar a las poblaciones, no tanto en cuestiones de conocimiento, sino en cuestiones moralistas. Bien. ¿Hasta acá van bien? Profe,
Bien, Priscila, gracias. Vamos a pensar ahora un poco qué es lo que generó, qué tipo de sujetos produjo este espacio deportivo. Bueno, formó a las clases dirigentes inglesas de mediados del siglo XX, con un cierto tipo de particularidades, donde se empezó a desdeñar la erudición, esta idea de el filósofo, el gran pensador, el gran lector, un estudioso de los números, un genio matemático, va a empezar a ser mal visto y se va a empezar a exaltar un tipo de masculinidad en particular que es la masculinidad viril en relación a el coraje, el arrojo, la competencia, la frialdad. Eso lo que va a generar es un proceso por el cual, a través del deporte, los hombres se van a convertir en hombres, van a adquirir hombría, van a adquirir coraje, van a forjar un carácter que les va a permitir ser clase dominante años después. En un principio, estas prácticas eran propias de las clases altas, estas clases no solamente que poseían poder económico, sino poder simbólico, poder social, poder cultural, ya tenían una banca dentro de la Cámara de Lores, por ejemplo, o ya sabían que iban a heredar una gran industria. Es un sector con mucho poder en un país muy poderoso como lo era Inglaterra, que era el país imperialista del siglo XIX, con la reina Victoria a la cabeza, digamos. No era propio de las clases populares este tipo de deporte. Este tipo de deporte va a llegar a las clases populares porque estas clases altas, estas clases pudientes, las miraban con bastante desdén a las clases populares, las consideraban crueles, bárbaras, salvajes, indisciplinadas, vulgares, inmorales e improductivas. Decían como que el tipo de actividad ligado a la fiesta, al divertimento, a tomar alcohol, a salir con mujeres, a tener prácticas sexuales por fuera del matrimonio, al dedicarse a la prostitución, en el caso de algunas mujeres, era algo vulgar, era improductivo, generaba que el obrero no vuelva el lunes a trabajar. En ese contexto de bastante desprecio por estas masas trabajadoras que encima eran sucias, que encima vivían hacinadas, que encima eran brutas porque habían venido del campo y no se acostumbraban a esta nueva forma de urbanización que era la ciudad, va a surgir de la mano del deporte, pero también de la mano de otras actividades como la educación, como la salud, como la religión y como el Estado, sobre todo, un movimiento deportivo que que va a tomar de la iglesia anglicana inglesa, que es una iglesia protestante, que es evangélica, esta idea de llevar la palabra, llegar el mensaje de la palabra de Dios a las poblaciones. Vamos a encontrarnos con la idea de llevar el mensaje del deporte, no ya de Dios, sino del deporte. Se va a crear un estilo de religión deportiva al resto de la población. Por eso decimos que van a ser movimientos evangélicos y educativos los que lleven adelante el mensaje deportivo. Van a ser movimientos moralizantes que van a pujar por un tipo de moral para las clases trabajadoras. Bien. ¿Qué combinaron estos movimientos moralizantes? Estrategias educativas y coercitivas. Eran coercitivas porque no había persuasión, eran casi obligatorias, no había alternativa. O hacías esto o no tenías forma de tener actividades físicas en el espacio público. Y en el espacio privado casi que tampoco. Tenían prejuicios de clase y lo que estaban buscando todo el tiempo era esta idea de generar un mensaje deportivo para poder tener actividades físicas más racionales, que no rompan el cuerpo, sobre todo. Bien. Fueron movimientos puritanos que necesitaron no solamente en términos de esta clase burguesa que había tomado el poder político y económico, ya estamos hablando más a
1880, en Argentina estábamos terminando de conformar nuestro Estado-Nación, se estaba estableciendo nuestro sistema educativo. En Inglaterra vamos a encontrar estas clases sociales ya tomando los lugares de poder e interviniendo a través del Estado, a través de la Iglesia, a través de el ejército, a través del poder económico a las clases populares, sobre todo en temas que tenían que ver con la recreación y los usos del cuerpo. Se van a suspender la mayoría de los pasatiempos populares, no van a poder jugar a las cartas, no van a poder apostar, no van a poder boxear, no van a poder tener guerra de gallos, carrera de toros, ni ir a ver ese tipo de espectáculos, va a empezar a quedar todo eso prohibido. Solamente se va a permitir un tipo de manifestación corporal en el ámbito público que va a ser un deporte, que va a ser el deporte nacional, que va a ser el fútbol. Y todo otro tipo de actividades van a estar sancionados y el Estado en eso va a tomar sobre todo el poder de policía, metiendo presos a las personas que llevan adelante, o sea, bailes. Pensamos en los bailes. Los bailes de las clases populares van a ser considerados inmorales. Bien, entonces se le va a dar a esta forma de la actividad física un propósito en particular que se va a articular en un dispositivo deportivo. Bien. Acá está, vamos bien, no vamos bien, vamos pensando un poco cómo se va a articular el mensaje deportivo. Estamos a finales del siglo XIX, ya las clases dominantes habían tomado estos espacios y empiezan a encontrar en el deporte algo beneficioso para controlar e intervenir a las clases populares. Vamos a pensar en particular en un lenguaje deportivo. ¿Qué es lo que se va a empezar a discutir? Las reglas mínimas de los deportes, las técnicas deportivas, qué va a estar permitido y qué no, las gestualidades apropiadas, cómo manejarse dentro del campo, y la estandarización de códigos, la generación de reglamentos. Van a empezar a surgir los primeros reglamentos en torno a los deportes grupales y reglados. Va a haber dos en particular que van a ser los más famosos, después van a surgir otros más que va a ser el fútbol y el rugby. El fútbol va a ser el más popular. Y eso va a ir de la mano con acosar a los pasatiempos populares, reducir el espacio libre, la ciudad va a empezar a expandirse, el espacio libre va a empezar a escasear, la iglesia va a contar con espacio libre. Y se van a cambiar los hábitos recreativos de las clases populares con un control bastante fuerte desde las clases dominantes. Bien. ¿Dónde va a suceder esta conformación de la nueva religión del deporte? Se va a llevar adelante desde el Estado, desde las fábricas y desde la iglesia. Sin embargo, se van a pensar en relación a los clubes de caballeros en Inglaterra, quienes van a las public school después forman parte, se asocian a esta idea de los clubes de caballeros, es un lugar destinado a la camaradería, podríamos decir, donde se acuerdan cuestiones económicas, cuestiones políticas, matrimonios arreglados, fusiones de empresas, y en este caso la nueva religión del deporte, donde solamente pueden ir hombres o de la alta burguesía o de la aristocracia, eso da el estatus de una persona depende de a qué club está asociado, y van a empezar a disputarse dentro de estos sectores la idea de un buen deporte. Vamos a ver que una vez que el fútbol sobre todo se empieza a independizar de esta nueva religión del deporte, va a haber una idea de un buen deporte y de un mal deporte. Bien, ¿cuáles fueron los cuatro espacios donde se llevó adelante las prácticas de un buen deporte o la construcción del mensaje deportivo? El primero va a ser la iglesia, van a ser los grandes difusores de este mensaje, de manera muy similar a lo que fue la difusión de la palabra de Dios, se va a difundir las bondades del deporte, van a tener un gran acceso a la población en relación a otras instituciones. Van a tener acceso al espacio público, sobre todo tienen espacio libre en las grandes ciudades y
sobre todo la curia más joven va a empezar a ver en el fútbol, sobre todo, un medio para acercar el pueblo a Dios. Por otra parte, vamos a tener las escuelas de pueblo, que a partir de las competiciones escolares, esta idea de los torneos escolares, van a convertir al juego deportivo, en particular al fútbol, en un deporte de masas, en un deporte popular. Van a tener un gran alcance poblacional. Las fábricas va a ser el lugar donde se va a desarrollar el profesionalismo. Van a ser los lugares donde se van a empezar a dividir las tareas entre el obrero y el jugador profesional. Se le va a pagar un sueldo a ciertos jugadores para que jueguen exclusivamente al fútbol, dejando por detrás a un tipo de juego que tenía que ver con lo amateur, que era propio de la aristocracia, que veía como algo inmoral, algo que podía llegar a manchar las bondades del deporte si se cobraba un sueldo por eso. Entonces va a haber una disputa entre los profesionales y los amateurs. Y por último, los clubes van a llevar adelante esta idea desde la burguesía eh, de que el fútbol tiene que ser el deporte nacional. El autor dice que la clase trabajadora acepta ese deporte, pero es la clase burguesa quien empuja porque el fútbol sea el deporte nacional. Au. Eh, ¿Aprobaban bien? Sí, profe. Sí, profe. Gracias, Narela y Martín. Vamos a pensar un poco ahora qué pasa en términos de qué empieza a suceder cuando este mensaje se pone en acción, llega a la mayoría de la población. Hay jugadores que se empiezan a profesionalizar, surgen las competiciones nacionales y va a surgir un nuevo sujeto dentro de esta gran estructura que va a ser el espectador. Va a haber ante esta competición, se va a generar la idea de un espectador deportivo. Esto es nuevo, estamos entrando en el siglo XX, calcúlenle hasta la Primera Guerra Mundial. Va a empezar a surgir esta idea de un espectador, alguien que ya no practica deporte, sino que observa deporte, lo mira, se vuelve un simpatizante. Acá vamos a entrar un poco en crisis con las clases burguesas. Enseguida se van a acomodar porque va a surgir una industria en particular en relación a este espectador que se va a volver un consumidor de una industria de la cultura que va a ser el espectáculo deportivo. ¿Qué va a generar esto? La división entre un seguidor, un simpatizante, un fan, un hincha y un profesional, alguien que se dedique de manera exclusiva a practicar un deporte y que cobre un sueldo por eso. Se va a generar un tipo de ocio no ya en la práctica deportiva, sino en el espectador, que va a ser colectivo, regulador y predecible. Uno va a saber en qué momento la sociedad va a manifestar sus deseos de que su equipo gane. Se va a generar una práctica a nivel semanal. Va a haber 2 momentos de la semana en que se lleva adelante este espectáculo deportivo. Uno va a ser los sábados, cuando termine la fábrica, y otro van a ser los domingos cuando termine la misa, en cierto lugar en particular, donde las clases trabajadoras van a asistir, que van a ser las catedrales del fútbol, que van a ser los primeros estadios donde se va a llevar adelante no sé, los juegos en realidad. Vamos a empezar a ver que va a haber en el fútbol un entretenimiento de masas. Bien. ¿Qué pasó con las clases dirigentes que empezaron a ver estos usos plebeyos del fútbol? Van a estar súper enojadas. Van a decir, ojo, nosotros difundimos un mensaje deportivo en pos de la salud del pueblo, en pos de formar buenos obreros, en pos de tener un montón de cosas y en pos de nosotros practicar ese deporte. Y empezamos a ver que se están generando actividades que traen el peligro moral, donde las personas ya dejan de practicar y pasan a ver, donde empiezan a consumir
bienes que la industria cultural empieza a ofrecer, va a surgir la prensa deportiva, va a surgir las revistas dirigidas en términos de una prensa vulgar a las clases populares donde le van a contar la vida de su equipo, las formas de organizar su equipo, los jugadores, los pases, las formas que tienen de consumo estos jugadores. Esto va a generar un poder bastante grande. En Argentina lo vamos a encontrar con el gráfico. Y las clases pudientes van a estar como bastante enojadas con esto. Van a estar como no sabiendo qué lugar ocupar, pero enseguida lo van a encontrar. No se preocupen. Vamos a ver que este poder de convocatoria que van a tener sobre todo el fútbol va a generar intereses comerciales y políticos, por eso decimos que va a haber una convivencia entre el capital y el Estado, no van a ser opuestos, van a ser complementarios, y va a aparecer un poco la idea del fútbol como un buen negocio. El fútbol se va a convertir en un buen negocio, se va a convertir en el deporte nacional y va a generar nuevos roles, no ya entre el jugador profesional y el seguidor o el simpatizante, ese espectador, sino que estas clases más acomodadas, que antes practicaban fútbol o rugby, se van a convertir en la dirigencia, se van a convertir en el dirigente de estos equipos, de estos clubes, y van a empezar a tener esta idea de comerciar con este gran espectáculo que va a ser el fútbol. Bien. ¿Qué es lo que pasó con este dispositivo deportivo desde más o menos mediados del siglo XVIII hasta los años 30 más o menos? Se va a generar, primero que va a permitir la hegemonía burguesa, va a permitir esta idea de la formación de obreros sanos que vuelvan a trabajar contentos todos los lunes, va a generar una gran identidad masculina en base a esta idea de lo grupal, lo coercitivo, lo físico por sobre lo mental. Es muy de esta época toda esa cuestión. Va a legitimar la idea de una dominación por género y raza. Fíjense que el origen de estos deportes es un origen aristócrata, burgués, ligado a grandes cantidades de dinero de personas blancas y masculinas. Y va a permitir este dispositivo deportivo, lo vamos a ver la clase que viene cuando veamos Argentina, va a permitir sobre todo eh, la explotación de países y zonas geográficas, porque va a ser la forma de articular clases dirigentes inglesas con clases dirigentes argentinas, por ejemplo, y encontrar como una forma de contención o un antídoto ante las ideas socialistas, sobre todo. Este espacio deportivo se va a proclamar destinado a los hombres y a la superioridad masculina, sobre todo. Va a empezar a ser ese lugar de eh, donde uno se transforma en hombre. No va a ser un deporte para transformarse en hombre. Bien. ¿Qué pasó con las mujeres? Pensemos en el funcional estructuralismo. Las mujeres tenían que estar eh, formando, o sea, reproduciendo la especie para que haya obreros y haya soldados. Eso se pedía de ellas. Y cuestiones como menstruar o los aparatos reproductivos no eran compatibles con el espacio deportivo, entonces se las dejaba por fuera. Y a la vez, al ser tan puritanos y moralizantes este tipo de movimientos, pensaban que si la mujer practicaba algún tipo de deporte podía tomar conciencia corporal, acceder al placer sexual, a la masturbación y al descubrimiento de su propia sexualidad. Un miedo a que sean machonas las mujeres que hagan deportes, que se vuelvan masculinizadas. Bien, vamos a pensar un poco la relación que tuvo el Estado y el capital. Yo cuando hablo del capital económico, en esta conformación del dispositivo deportivo.
vamos a ver que la intervención estatal encontró beneficios para la salud y docilidad corporal en el espacio deportivo. En Argentina vamos a tener un caso emblemático al respecto, que van a ser los Juegos Evita, a través de un dispositivo deportivo que eran las competencias interescolares. Encontramos que se le hacen estudios médicos y se vacuna a toda la población infantil, por ejemplo. Esto va a ser un modelo inglés, sobre todo, que se va a expandir entre la Primera y la Segunda Guerra, este modelo deportivo como forma de organización de los cuerpos y que se van a empezar a organizar en competiciones internacionales, donde las derrotas de los equipos se van a percibir como debilidad. Un equipo derrotado va a ser un equipo vencido en términos bélicos, en términos de guerra, en términos de no aportar a la grandeza de la nación. Esto no solamente va a ser el modelo inglés, Alemania va a tener el propio y la Unión Soviética también. El nazismo va a encontrar en los Juegos Olímpicos de Berlín un lugar para mostrar hacia afuera las grandezas del nacionalsocialismo y de organizar hacia adentro en un mensaje común a las juventudes en relación a la educación física y militar. Va a operar hacia afuera y hacia adentro a través de los Juegos Olímpicos de Berlín, mostrar la superioridad de la raza aria, diría Hitler. Por otra parte, vamos a ver en Rusia el lugar que va a ocupar el deporte como forma de crear a ese hombre nuevo, ese hombre socialista, sobre todo a través de la cultura al físico, es que va a formar un hombre completo en una sociedad nueva. Y esto también va a continuar post Segunda Guerra Mundial en la mayoría de los países, sobre todo del eje soviético o del eje occidental, donde los estados van a llevar adelante grandes programas deportivos. Esta idea de un deporte para todos va a ser el lugar donde se va a democratizar el fútbol, por ejemplo, pero estos programas deportivos no solamente van a estar que llegue a la mayoría de la población el deporte, sino que además se va a pensar en la construcción de grandes instalaciones deportivas, vestuarios, gimnasios, piletas, eh, estadios. El CENAR, por ejemplo, en Argentina es de esa época, como todas las instalaciones para que la población pueda llevar adelante estos programas deportivos, pero no solamente en las grandes capitales, sino en la mayoría del país. Va a ser inversión estatal esa forma de eh, organización deportiva. Bien. Y el capital, que va a ser la otra cara de la moneda, va a tomar parte y va a articular con el Estado en esta cuestión. Va a empezar a haber una industria comercial en esta industria deportiva y va a encontrar en el mensaje deportivo que se generó a mediados del siglo XIX en Inglaterra, va a encontrar una narrativa espectacular, la idea del espectáculo para llegar a un auditorio súper amplio y anónimo. No tiene que especializarse, llega a todos por igual. Entonces, esta idea de la conjunción entre Estado y capital, el Estado va a hacer grandes inversiones, va a controlar a su población, va a asegurarse de que haya programas deportivos, que haya estadios, que haya gimnasios, que haya equipamiento, que haya subsidios, que haya becas, un montón de cosas. Y por otro lado, la industria va a encontrar en el deporte una narrativa de espectáculo, algo que se puede vender. Bien. ¿Hasta acá están bien? Bueno. ¿Qué van entonces? ¿Qué tiene el deporte para ser tan espectacular o qué ofrece esta narrativa deportiva? Vamos a tener una triada entre los medios de comunicación, el deporte y la publicidad.
En estos tres aspectos se va a conjugar la idea de la narrativa deportiva. Bien. ¿Qué es lo que va a pasar en esta narrativa deportiva? Ya estamos a mediados del siglo XX, años 50, 60, plena Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. El deporte va a encontrar en sus prácticas la reconstrucción de la idea de una batalla. Van a ser batallas simuladas, donde hay que superar a los oponentes reales o simbólicos. Eh, Va a empezar a aparecer esta idea de una batalla justa, donde se va a conjurar la idea de un nosotros y un otro, donde van a empezar a aparecer los protagonistas carismáticos, donde se van a empezar a conjugar al estilo de lo que fueron héroes de guerra en otro lugar, el héroe deportivo, el panteón nacional de héroes deportivos que lleven la grandeza nacional al resto del mundo o que traigan las laureles al propio país en forma de medallas y premios. Y en esto los medios de comunicación van a crear un espectáculo. En esta narrativa no solamente va a haber una idea en el juego, en el partido, en ese momento deportivo en particular, sino que se va a extender a una gran cobertura donde va a haber una industria audiovisual que va a crear esa narrativa, un espectador que va a estar constantemente pensando en ese deporte, viendo qué hacen los jugadores, qué no hacen, cómo es su vida privada, cómo se visten, qué comen, quién es el técnico del equipo, o sea, es la prensa, es el espectáculo, es la venta, o sea, se empiezan como a conjugar un montón de cuestiones alrededor de eh, ese mensaje deportivo y en la creación de este espectador consumidor. Este espectador consume todo el tiempo lo que el deporte tiene para vender. ¿Qué más va a aparecer en esta idea de la narrativa deportiva? Va a haber una gran sexualización del cuerpo deportivo, no solo se va a sexualizar, sino que se va a vender, se va a mercantilizar, van a empezar a ser los Adonis de eh, la industria de la moda, por ejemplo. Y vamos a empezar a ver que las personas ya no se van a querer parecer a los famosos, sino que los famosos se van a empezar a querer parecer a los deportistas. Sobre todo en la idea de el cuerpo dedicado al deporte. Bien. Y por último, ya viendo que había como una gran conjunción entre Estado y capital, ya viendo cuál era el dispositivo deportivo, ya viendo cómo se generó como un espacio masculino, racista y clasista, ya en los años 60, en esta idea de la narrativa espectacular del deporte, va a aparecer la idea del escaparate, el deporte como un escaparate. Un escaparate es una vidriera. ¿Qué es lo que va a suceder acá? La fiesta olímpica va a ser un lugar donde las naciones van a ir a demostrar su poderío nacional, su poderío en términos de industria, su poderío en términos de grandeza nacional. Y lo van a hacer a través de los medalleros olímpicos y que a un país le vaya bien en lo deportivo va a ser una cuestión de Estado. Va a ser eso, se va a convertir en una cuestión de Estado. No es una cuestión de privados porque tiene que ver con el prestigio nacional. El deporte va a ser el lugar de simular una batalla, de mostrar la grandeza nacional, de tomar visibilidad en el resto del mundo, entre otras cosas. Bien. Y con esto estaríamos terminando con la idea de este lugar deportivo como un sistema más. Análogo a la educación, análogo a la política, análogo a un montón de otras cosas. ¿Tienen preguntas sobre esto? No, dice Joaquín. Ailén, Santiago.
Mm, bueno. ¿Están los que tenían que exponer hoy? Magali se ríe. ¿Rodrigo? ¿No? Bueno, si no tienen dudas, chicos, nos vemos la clase que viene. Vamos a ver las consignas de parcial, todos juntos, y vamos a ver cómo sucedió todo este mismo proceso en Argentina. ¿Tienen preguntas? Jade me dice que no. No, Rodrigo, profe. prende el No, micrófono. Profe, sobre el profe. parcial, ¿no? ¿Iba a ser ¿Qué? en grupo el parcial? Rodrigo, decime, no te escuché. Disculpa. Que si el parcial iba a ser en grupo. Grupal, O sí, individual. Ah, va a ¿grupo de ser cuánto? grupo. ¿Qué? ¿Ya saben? ¿Grupos de cuánto? ¿Ya saben? Mínimo 2, máximo 5. Mm, ok. Bien. ¿Preguntas, chicos? Bueno, No, profe. ahí hubo una voz, ¿no? Los dejo entonces. Vayan que es viernes, tómense algo, salgan, disfruten. Que se termine octubre, que fue largo. Gracias, profe. Bueno, profe, gracias. Que Chao. descanse. Buen Hasta fin de. luego. Buen fin Chao, de, profe, que tenga chicos. buen fin de. Chao, profe. Gracias.